Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Continuamos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Verso 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Durísimas palabras. Título del devocional de hoy: Evidencias del pueblo celestial. A ver, iglesia, acompáñenme nuevamente por favor al verso 2. Verso 2. Y diciendo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son palabras muy duras, mensaje muy poco atractivo para nuestros tiempos actuales, la predicación de Juan el Bautista, porque reconozcámoslo, estamos viviendo tiempos donde es más atractivo escuchar predicaciones motivacionales, emocionales, prédicas centradas única y exclusivamente en las promesas de Dios, en sus bendiciones, prosperidad material, prosperidad física, salud. Y nuevamente, iglesia, no me malinterprete, podemos recurrir confiadamente a la benevolencia de nuestro Dios. No me cabe la más mínima duda de ello. Pero también haremos mucho bien en atender diligentemente las palabras de exhortación. Amén, iglesia. Amén, amén. Eso. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios nos vuelve a recordar: necesitamos volver a lo básico. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. Recuerde, iglesia, los mayores problemas no están en mi entorno. Los mayores problemones están dentro nuestro, dentro de mí, en mi egoísmo, en mi egocentrismo, en mi avaricia, en mi raíz de amargura, en mi falta de perdón. Y la lista suma y sigue. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuamos. Acompáñenme por favor al verso 8. Y aquí sigue hablando Juan el Bautista y nos exhorta diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero hermanito Q, ¿cómo puedo hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Excelente pregunta. Quisiera compartirles, si me permite, porciones de las Escrituras de Juan capítulo 15,
Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, la voz autorizada del cielo, que nos va a dar luces sobre cómo hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Juan capítulo 15, versículo 4. Son palabras de Jesús. Verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Necesitamos permanecer en Jesús. ¿Cómo? Necesitamos esforzarnos en mantener la relación personal, comunión con Jesús. Por eso, dentro de los propósitos de este año 2021, propongámonos permanecer en Cristo, porque de esto depende todo, es prioritario. Es absolutamente necesario una relación más profunda e íntima. Necesitamos trabajar diligentemente en esto, es imperante. Necesitamos atender diligentemente esta orden de nuestro Señor Jesucristo, estar firmes, no claudicar. Como dice su palabra, permanecer desde ahora y para siempre. Así que le animo, le insto, haremos bien en trabajar diligentemente para permanecer en Jesús. Pláticas sinceras con el Maestro. Si vamos un poquito más abajo, ahí en Juan 15:7, Jesús sigue diciéndonos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Permaneciendo en sus palabras, guardando sus mandamientos, obediencia. Necesitamos permanecer en su palabra. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que más me convenga, sino lo que más glorifique, lo que más exalte el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Pero para eso, ¿qué necesitamos hacer, iglesia? Exacto, necesitamos leer la Biblia. Por eso, dentro de los propósitos de este nuevo año 2021, propongámonos leer los evangelios. Hermanito Q, ya he leído más de 50 veces los evangelios. Nuestro amado Espíritu Santo siempre tiene palabra fresca, todos los días. Ríos de agua viva. Recuerde, las aguas que fluyen en un río nunca quedan estancadas. Palabra fresca, palabra viva, palabra de vida. Siempre haremos bien en recordar las palabras del Maestro. Amén, iglesia. Eso. Y Juan 15:9. Juan 15:9, nuestro Maestro nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento? Permaneciendo en su amor. ¿Cómo podemos permanecer en su amor? Amando a mi prójimo como a mí mismo. Amarnos los unos a los otros, amor fraternal. Servir, entrega total, desinteresada, por amor. Recuerde, la palabra de Dios no es solo para leerla, no es solo meditar, memorizar, sino también para ponerlos en práctica. Necesitamos cuidar su amor, cuidar la pasión, esforzarnos para que el amor no se enfríe. Entonces, resumiendo, ¿cómo hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? 1, permaneciendo en Jesús. 2, permaneciendo en su palabra. Y 3, permaneciendo en su amor. Permanecer.
Continuamos. Regresemos nuevamente a nuestro devocional de hoy en Mateo capítulo 3. Acompáñenme al verso 9. Y con esto termino. Aquí Juan el Bautista se está dirigiendo principalmente a los fariseos y saduceos. Verso 9, ¿lo tiene? Dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. A Abraham tenemos por padre. Es interesante porque muchas veces criticamos a los fariseos, que pues están bien mensos, fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero, ¿y yo? Muchas veces cuando llevamos años en este caminar con Dios, vamos dejando entrar la soberbia y vamos dejando de ser sensibles a la voz de nuestro amado Espíritu Santo. Vamos dejando de lado sus instrucciones y le vamos dando más importancia a mis experiencias, sobre todo si han tenido éxito. ¡Ándele! Dándole más cabida a mis méritos, a mis logros, a mi cargo, al puesto que tengo en la iglesia. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos, muy bien sobre mis caminos. A Abraham tenemos por padre. Muchas veces creemos que Dios sí o sí está en su obligación de satisfacer todos mis deseos. Recibimos sus misericordias ya casi como un derecho. Obvio, me lo merezco por todo lo que he hecho por Dios. Burro. Pues la cuestión no es así, iglesia. Que Dios sí o sí está en su obligación de bendecirme, de prosperarme. Obvio. Si llevo más de 30 años sirviéndole al Señor ininterrumpidamente. Obvio. Si pertenezco al grupo de alabanza, al grupo de intercesión, soy líder, soy pastor, soy maestro. Obvio. Si soy misionero y he sacrificado todo, me lo merezco. Mucho cuidado, iglesia. A Abraham tenemos por padre. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. ¡Ándele! ¡Ay! Hermano muy amado, hermana muy amada por Dios, sonría. Cristo le ama profunda e infinitamente. El Padre que ama a su Hijo corrige. Entonces tenemos dos opciones, amada iglesia: dar frutos dignos de arrepentimiento todos los días, o dejar que entre a nuestra vida la soberbia. ¿Qué opción vamos a tomar cada día de nuestras vidas? Y la decisión es suya. Pero si puedo persuadirle, le animo, le insto para que escojamos el camino de la sabiduría de lo alto. ¿Cuáles son las evidencias del pueblo celestial? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. 1. Permaneciendo en Jesús. 2. Permaneciendo en su palabra. Y 3. Permaneciendo en su amor. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar. Wow. Papá, gracias. Muchas gracias por su infinita benevolencia. Espíritu Santo de Dios, échenos la manito para poder permanecer en Jesús, permanecer en su palabra de vida, permaneciendo en su amor, no rendirnos, no claudicar, esforzarnos en atender, en trabajar diligentemente sus mandamientos, siendo obedientes, no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra.
siga enseñándonos, siga recordándonos, Espíritu Santo. Se lo pedimos todo en los únicos y suficientes méritos del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia. Sonría, Cristo le ama profunda e infinitamente. Eso.